Ya regresamos aquí con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para preguntar rápidamente. Ayer la vimos muy activa, estuvo usted ahí en la máxima tribuna, en el espacio que todos quieren estar. ¿Qué hizo usted? A ver, hay mucho ruido con usted en la federación. ¿Qué hizo usted ayer en el Senado de la República, senadora? Bueno, Martín, un saludo a tu auditorio con mucho cariño, como siempre. Pues mire, nosotros estamos viviendo un momento muy importante a nivel mundial. Hay una reorganización global de los poderes y de los países más poderosos en torno a los recursos que son finitos, que no son renovables y que hoy apuntan al control de estos de manera estratégica para seguir apuntalando las grandes economías. Nosotros somos una nación que hoy más que nunca está peleando su soberanía, su libertad, su independencia. Pero esta se concentra sobre todo en la defensa de nuestros recursos naturales, en la riqueza que tenemos como nación. Tenemos un vecino en el norte que está reposicionándose en el mundo y en este momento tiene mucho que ver los recursos minerales estratégicos con la reubicación en la geopolítica de Estados Unidos frente al mundo. Estamos viviendo ya el agotamiento de muchos recursos y por supuesto el control de estos que durante muchísimos años la minería ha sido, en el caso de México, uno de los centros de explotación más inhumana y más vil. Somos uno de los 20 países más ricos en minerales del mundo, pero nuestra gran riqueza solamente la están explotando. En el caso de Canadá, la plata, que hoy sabemos tiene de los dos yacimientos más grandes del mundo, y por supuesto algunos monopolios nacionales que tienen el control del cobre, que es valiosísimo en el mundo, del oro, de la plata y de otros recursos. Estados Unidos, lo hemos visto hace poco, cómo después de financiar una guerra en Ucrania, le pide a su presidente que se reúnan para negociar el pago del préstamo otorgado para el financiamiento de la guerra y lo que le pide son reservas minerales. Nosotros estamos viviendo ahorita un momento muy difícil en nuestra relación política y diplomática y nos damos cuenta que cualquier cosa que tenga que ver en este momento con estos reacomodos tiene que ver con el control de recursos. Por lo tanto, nosotros debemos evitar la tentación de que a cambio de cualquier cosa se nos pida la entrega de recursos estratégicos. Por eso es que propuse el día de ayer, así como lo hicimos en la legislatura pasada, en el año 2020, la nacionalización y el reconocimiento como un mineral estratégico de litio, hoy del silicio y de las tierras raras. Estos dos minerales, que son finitos en el mundo, que no los tienen todos los países, los tenemos nosotros. Tenemos reservas muy importantes en Jalisco de silicio, por eso es en esta zona donde se van a establecer ya estas empresas que van a empezar a producir los famosos chips, que son importantísimos para el desarrollo de la tecnología, no solamente computadoras, telefónicas, sino también satelitales, aeroespaciales, de inteligencia artificial. Estas tierras raras, así se le llama, son un montón de elementos químicos finitos también que no se encuentran en grandes cantidades en el mundo y que son necesarias para el desarrollo de toda esta tecnología. Lo que he propuesto ayer ante esta geopolítica que vemos hoy moviéndose, sobre todo bajo los intereses del control de estos minerales estratégicos, que no haya la tentación de que México, a pesar de que en el artículo 27 constitucional tiene establecido que todo lo que se encuentra en el subsuelo es de la nación, pueda caber en la tentación de poderse entregar en concesiones, no por nuestro gobierno ahora, sino en lo que pueda venir en el futuro, como pasó con el oro, con la plata, con el cobre y con otros elementos importantísimos. Lo que he solicitado el día de ayer al Pleno del Senado es que se modifique el artículo 27 de la Constitución para que se reconozca como un mineral o un recurso estratégico al silicio y a las tierras raras y se le dé la misma calificación de nacionalización como lo hicimos con el litio para que éste no pueda ser explotado más que por México, para México y para garantía de las futuras generaciones.
Claro, habremos de desarrollar los mecanismos de extracción y de posibilidad de poderle dar transformación. Pero no queremos ser un país solamente que promueva la entrega de materiales o de materia prima, sino también que se dé la transformación en nuestro país y nos permita ser punta de lanza en el desarrollo científico y tecnológico de todas estas áreas de innovación tecnológica que hoy mueven al mundo y que posicionan a quienes son dueños de estos recursos como economías altamente competitivas como lo puede ser México, porque tenemos los recursos. Y le preguntaré, ¿por qué lo presentó usted? ¿Usted ya lo tenía previsto esto, ya lo venía planeando? Porque es muy importante de lo que habla. No vaya a ser que como en Pemex en algún momento lo vayan a querer ir vendiendo por pedacitos, ¿no? ¿Usted por qué lo fue pensando, senadora? Bueno, nosotros después del Tratado de Libre Comercio encontramos un mundo que empieza a dividirse en bloques comerciales y entonces los asiáticos crean sus mecanismos de organización económica y de control, los europeos lo mismo. Acuérdense ustedes que en Europa incluso se unen países que forman una comunidad única con una moneda, etcétera, y nosotros en América, pues con el Tratado de Libre Comercio. Estas regiones empiezan a apartarse sus pedacitos de planeta para empezar desde ahí a colocarse en economías que cada vez se van unificando unas y otras naciones. México entró en este proceso de globalización a través de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero estos tratados de libre comercio tienen algo más que ver con la comercialización. Es el control de los recursos y de las riquezas que tienen los pueblos y cómo se pueden explotar. Pero además también las deudas públicas que se contraen con el Fondo Monetario Internacional y con otros bancos como el Banco Mundial, el Tesoro de Estados Unidos, que como todos los bancos le presta dinero al que tiene con qué garantizar el pago de estas deudas. No le prestan dinero a los países pobres, le prestan dinero a los países que tienen riqueza. México entró en este proceso de globalización al entrar a los tratados de libre comercio, pero también a la entrega de recursos por hipoteca, por decirlo así, con la deuda externa. Cada vez que se pedía un préstamo al Fondo Monetario Internacional, se le tenía que dar una garantía. Y las garantías fueron los bancos, Teléfonos de México, lo que hoy nosotros sabemos que fue la entrega de Comisión Federal de Electricidad, de Pemex, no tanto las empresas, sino la renta petrolera. Y así el oro, la plata, las carreteras, los puertos, los aeropuertos, por cada deuda se requería algo. Y cuando ese algo tenía que entrar en la negociación, venían las modificaciones de la Constitución para poderles facilitar el acceso de nuestros recursos. Hoy tenemos a un país hegemónico como es Estados Unidos que dice, te voy a declarar que tienes delincuencia organizada clasificada como terrorista. Te voy a deportar 40 millones de mexicanos que están de este lado. Te voy a aumentar aranceles. Lo que no queremos es que en el futuro, como le hicieron a Ucrania, te digan, bueno, esto no te lo aumento a cambio de que me entregues el litio, o a cambio de que me entregues las tierras raras, o a cambio de que me entregues el silicio. O sea, estamos en un momento muy importante donde se está defendiendo la soberanía de México y nuestra soberanía se defiende ratificando que la Constitución y sus leyes reglamentarias no permitan nunca que empresas extranjeras, gobiernos extranjeros vengan a seguir extrayendo nuestra riqueza estratégica, porque entregarla sería volver a ser lo que hemos durante muchos años luchado, una colonia a la que solamente le sacan su riqueza, pero no le dan desarrollo. Es el momento de defender estratégicamente estos recursos, por eso es que es necesario que la Constitución los declare como minerales estratégicos para el desarrollo tecnológico de México, pero también que le permita a nuestro gobierno asegurar que estos recursos solamente serán explotados por la nación a través de una empresa paraestatal que puede ser que tenga inversión privada, pero donde siempre el Estado sea el rector para el beneficio
de futuras generaciones de México. Entonces, estos recursos, las tierras raras, que por ejemplo son muy finitas en el planeta, deben de ser trabajadas con mucho cuidado por nuestro país, porque les vuelvo a decir, mientras no tengamos otro mundo que explotar o no tengamos la capacidad para empezar a atraer minerales del espacio exterior, lo que hay en el planeta es finito, son recursos no renovables y estratégicos. No podemos permitir que en este juego de reposicionamiento de Estados Unidos le quiten a México estos recursos tan importantes que la naturaleza nos dio y que pase lo que ya pasó con el oro, con la plata, que han sido saqueados durante más de 500 años y no han generado ningún beneficio para nuestro pueblo ni para nuestro país. Con esa explicación que nos da el caso de Ucrania, no hay más preguntas que hacer. Senadora, como siempre, le agradezco muchísimo la posibilidad de platicar y le mando un fuerte abrazo. Gracias, Martín, y para mi estado ya vamos a hacer un trabajo más profundo de este tema. Este tema es importantísimo. De hecho, cuando uno habla de la violencia, de muchas cosas, en el fondo de todo son intereses por recursos naturales como estos que estamos en México defendiendo. Vamos seguramente a generar un libro, voy a ver cómo empezamos a hacer esta difusión, foros y demás, pero sí quiero decirles que hoy tlaxcaltecas, porque no solamente su senadora, también el senador Álvarez Lima se sumó a esta propuesta, somos hoy los que están impulsando que se reconozca estratégicamente estos recursos. Y yo sé que de esto se va a dar mucho de qué hablar en el país y me da mucho gusto que seamos este estado tan pequeño el que esté sacando la casta en este momento para que estos elementos tan importantes de nuestra soberanía vayan a la discusión y a la protección de la Constitución. Porque es un tema que está en este momento, que lo puso Donald Trump, que lo puso Zelensky de Ucrania y está en el mapa internacional. Un abrazo, senadora, excelente tarde. Muchas gracias, Martín.